Muchas gracias por atender a esta jornada de actualización. Mi nombre es Enrique Mesa. Yo soy candidato doctor para obtener el grado de doctor en análisis cuantitativo del riesgo en la Facultad de Actuaría de la Universidad de Anáhuac, México. Hoy vamos a presentarles un tema que estoy investigando, el cual está relacionado con la construcción de clasificadores y la implementación del algoritmo AdaBoost en estos clasificadores. Antes de empezar, quiero darle las gracias al doctor José Daniel López Barrientos por haber organizado esta jornada. Muy bien, entonces vamos a comenzar con este tema. Uso del algoritmo AdaBoost en la construcción de clasificadores de crédito. Comienzo diciendo que la pandemia generada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 provocará graves afectaciones en la economía mundial y en consecuencia en los resultados de las entidades crediticias. Esta situación exige un mejor análisis del riesgo en la concesión de préstamos, por lo que deberán contar con criterios más sólidos y fiables para determinar a quién y en qué medida se concederá. Por otro lado, y esto es importante, la ética en las finanzas se ha vuelto un tema importante de estudio al que en la actualidad se está prestando más atención por la necesidad de incorporar consideraciones morales, transparentes, justas y sostenibles en las decisiones de los agentes económicos que participan en el negocio bancario. ¿Y quiénes son los agentes económicos? Pues son precisamente los sujetos de crédito, los intermediarios financieros, los organismos de control, los inversionistas, los reguladores gubernamentales, entre otros. Además, podemos decir que las crisis financieras económicas de los últimos años evidenciaron el comportamiento laxo de dichos agentes, en especial las entidades de crédito, lo cual se tradujo en un apetito desmesurado por el riesgo y comportamientos abusivos y predatorios impulsados por la codicia, desatendiendo la probabilidad de incertidumbre inherente. Por tales hechos, se plantea la necesidad de articular a la actividad crediticia en torno a principios éticos más sólidos, y en particular al uso de herramientas más robustas en la evaluación crediticia, donde la combinación de metodologías estadísticas, transparencia, responsabilidad social, buen gobierno corporativo y actividades de los organismos de control juegan un papel preponderante y orientador que facilite a las entidades de crédito la evaluación, el otorgamiento y la vigilancia del crédito responsable, y a los organismos de control minimizar los riesgos y la exposición de impacto social. Es en este punto donde nosotros, los estudiosos de las ciencias actuariales, podemos contribuir a optimizar los resultados de las entidades crediticias sin olvidar la importancia de la responsabilidad social. Para tal fin, en esta presentación se aborda la forma en que el algoritmo AdaBoost potencializa la eficiencia en la selección de clientes, al ser incorporado en la construcción de clasificadores con distintas metodologías, lo que a su vez ayuda a elegir al que mejor contribuya a la interpretabilidad y transparencia del resultado. Las metodologías utilizadas en esta presentación fueron regresión logística, máquinas de vectores soporte, redes neuronales C5.0 y Random Forest, aunque hay muchas más. Para esta presentación solamente se seleccionaron estas 5 metodologías. Para esto comenzamos especificando qué es un clasificador de crédito. El término clasificador se utiliza en referencia al algoritmo utilizado para asignar un elemento entrante no etiquetado en una categoría concreta conocida. Dicho algoritmo permite ordenar por clases elementos entrantes a partir de cierta información característica de estos. La construcción de clasificadores de crédito puede realizarse mediante el uso de dicho algoritmo en el proceso de minería de datos. El objetivo de la minería de datos es descubrir estructuras que se encuentran ocultas en las bases de datos y se vuelven sumamente eficientes cuando el volumen de los datos y las variables implicadas es significativamente grande. De tal manera que podemos decir que la minería de datos es un proceso iterativo que combina la experiencia sobre un problema dado con variedad de técnicas tradicionales y análisis de datos y tecnología avanzada de aprendizaje automático. Esto con el objetivo de descubrir patrones y relaciones en los datos para la realización de predicciones válidas. Esto fue tomado de la obra de Beltrán de 2015. Vamos a empezar a hablar un poco de las metodologías que utilizamos para la construcción de estos clasificadores. En primer lugar tenemos a la regresión logística. La regresión logística es un tipo de análisis de regresión utilizado para predecir el resultado de una variable categórica en función de las variables independientes y predictoras. Es útil para modelar la probabilidad de un evento que ocurre en función de otros factores. El análisis de regresión logística se establece en el conjunto de modelos lineales generalizados que usa como función de enlace la función logic. Las probabilidades que describe el posible resultado de un único ensayo se modelan como una función de variables explicativas, utilizando la función logística. Esto es con base a lo que indican Bog, Claramuth, Hill y Fortiana en su obra de 2014. La regresión logística es usada extensamente en las ciencias médicas y sociales. El modelo lineal generalizado, como su nombre lo indica, generaliza la regresión lineal al permitir que el modelo lineal esté relacionado con la variable de respuesta
a través de una función de enlace. La regresión logística es un tipo del modelo lineal generalizado, así que como tenemos una respuesta de tipo binario, pues tenemos que convertirlo en una probabilidad, y ahí es como se puede observar en la figura. La siguiente metodología son las máquinas de vectores de soporte. Estas son un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisados que fueron desarrollados por Vladimir Babnik y su equipo en los laboratorios de AT&T. Estos métodos están relacionados con problemas de clasificación y regresión. Dado un conjunto de ejemplos de entrenamiento, podemos etiquetar las clases y entrenar una máquina de vectores de soporte para construir un modelo que prediga la clase de una nueva muestra. De manera intuitiva, la máquina de vectores de soporte es un modelo que representa a los puntos de muestra en el espacio, separando las clases en dos espacios lo más amplio posible mediante un hiperplano de separación definido como el vector entre los dos puntos de las dos clases más cercanas, al que se le llama vector soporte de su nombre. Cuando las nuevas muestras se ponen en correspondencia con dicho modelo, en función de los espacios a los que pertenezcan, pueden ser clasificadas en una u otra clase. Esto tomado de la obra de Carmona de 2016. Continuando, dando un conjunto de puntos, subconjuntos de un conjunto mayor o espacio, en el que cada uno de ellos pertenece a una de las dos posibles categorías, un algoritmo basado en máquinas de vectores de soporte construye un modelo capaz de predecir si un punto nuevo, cuya categoría desconocemos, pertenece a una categoría o a la otra. Y en esta figura se ve claro, es un ejemplo muy sencillo, pero es de una manera muy intuitiva como podemos entender una máquina de vector de soporte. En esta se observa que tenemos un par de clases en el conjunto de entrenamiento que son tan distinguibles que se logran separar a través de un hiperplano. Todas las que quedan por encima del hiperplano pertenecen a la misma clase, las que quedan por debajo pertenecen a la clase complementaria. Si consideramos una nueva observación, esperamos que el algoritmo clasifique la nueva observación en función del lado del hiperplano en el cual cae la nueva observación y la clasificaría con esto tomado de la obra de Beltrán de 2015. La siguiente metodología son las redes neuronales, las cuales son un modelo computacional y consiste en un conjunto de unidades llamadas neuronas artificiales, que están conectadas entre sí para transmitirse señales. La información de entrada atraviesa la red neuronal, donde se somete a diversas operaciones, produciendo valores de salida. Cada neurona está conectada con otras a través de enlaces. En estos enlaces, el valor de salida de la neurona anterior es multiplicado por un valor de peso. Estos pesos en los enlaces pueden incrementar o inhibir el estado de activación de las neuronas adyacentes. Del mismo modo, a la salida de la neurona puede existir una función limitadora umbral que modifica el valor resultado o impone un límite que no se debe sobrepasar antes de propagar a otra neurona. Esta función se conoce como función de activación, tomado de la obra de Delgado de 2002. Aquí podemos ver de manera gráfica cómo funciona de manera intuitiva una red neuronal. Una red neuronal artificial es un grupo interconectado con nodos similar a la red de neuronas en un cerebro biológico, de ahí su nombre. Cada nodo circular representa una neurona artificial y cada flecha representa una conexión desde la salida de una neurona a la entrada de otra. Son las neuronas de entrada, son lo que se conoce como capa oculta, y este es el resultado de esa iteración. Esto tomado de la obra de Torres de 2018. La siguiente metodología es Random Forest. Para entender qué es un Random Forest, primero tenemos que hablar de lo que son los árboles de decisión, y podemos comentar que un árbol de decisión es un mapa de los posibles resultados de una serie de decisiones relacionadas. Permite comparar posibles acciones entre sí según sus costos, probabilidades y beneficios. Se puede usar para dirigir un intercambio de ideas informal o trazar un algoritmo que anticipe matemáticamente la mejor opción. Un modelo Random Forest está formado por un conjunto de árboles de decisión individuales, cada uno entrenado con una muestra aleatoria extraída de los datos de entrenamiento originales mediante bootstrapping. Esto implica que cada árbol se entrena con unos datos ligeramente distintos. En cada árbol individual, las observaciones se van distribuyendo por bifurcaciones o nodos, generando la estructura del árbol hasta alcanzar un nodo terminal. La predicción de una nueva observación se obtiene agregando las predicciones de todos los árboles individuales que forman el modelo. Esto tomado de la obra de Frank y Asunción de 2010. Y por último, mencionamos la metodología C5.0, la cual tiene el objetivo de crear también árboles de clasificación. Entre sus características destacan la capacidad para generar árboles de decisión simple, modelos basados en reglas, ensambles basados en boosting y asignación de distintos pesos a los errores. De hecho, comparte muchas características con los algoritmos de Random Forest, esto tomado de la obra de Veritas, Felicinis y Balkowski de 2011.
aunque cuenta con algunas peculiaridades para diferenciarse de un random forest. Una de ellas es la medida de pureza empleada para las divisiones del árbol, es la entropía. Además de que los árboles se pueden convertir en modelos basados en reglas, emplea un algoritmo de boosting muy parecido a AdaBoost. Por defecto, el algoritmo de boosting se detiene si la incorporación de nuevos modelos no aporta un mínimo de mejora, incorpora una estrategia para la selección de predictores, previo ajuste del modelo, y que además permite asignar diferentes pesos a cada tipo de error. Bueno, esta es una pequeña introducción a las metodologías utilizadas en esta construcción de clasificadores, que como les mencionaba, existen muchas más. Simplemente nos enfocamos en estas 5 para construir los clasificadores. Ahora, en esta presentación lo que queremos mostrarles es que además de los resultados que puede arrojar un clasificador con las metodologías mencionadas, estos pueden optimizarse a través del algoritmo AdaBoost. Pero para poder entender qué es el algoritmo AdaBoost, primero tenemos que hablar de boosting. El término boosting se refiere a una familia de algoritmos que convierte a los clasificadores débiles en clasificadores fuertes. Su metodología busca confirmar que un grupo es más inteligente que los individuos que conforman ese grupo. El requisito indispensable es que las observaciones con las que se trabajará deberán estar clasificadas de forma binaria, es decir, se enfrentarán con problemas de solo 2 opciones. Otro requisito es que se parte de un clasificador H minúscula que da como resultado un valor entre -1 y +1. Esa es la clasificación binaria, con tasa de error en el rango de 0 a 1. Lo que se busca es crear un clasificador fuerte que combine varios clasificadores débiles que les permita juzgarse a sí mismos. Un clasificador H débil es aquel cuya tasa de error es apenas inferior a lanzar una moneda. Esto tomado de la obra de Drucker y Harris del 96. La idea fundamental del boosting es combinar varios clasificadores H minúscula débiles en un clasificador H mayúscula fuerte que se ejecuta para una muestra X, en el que se obtiene el resultado de cada clasificador H minúscula, cuya suma nos dará el resultado del clasificador H mayúscula y cuyo signo se asignará con base en el resultado de la mayoría. Con esa función podemos identificar cómo se construye un clasificador fuerte tomando como base distintos clasificadores débiles. Y el signo va a estar en función de lo que diga la mayoría de esos clasificadores débiles. Es importante mencionar que los clasificadores débiles a utilizar no van a correr de manera simultánea, ya que se espera el resultado de cada uno de ellos, para lo cual sus algoritmos se ejecutarán ordinalmente. Esto es con la finalidad de hacer énfasis en los errores cometidos por el primero de ellos, para posteriormente ejecutar el algoritmo del segundo clasificador con los datos enriquecidos por la exageración de los errores del primer clasificador, y enseguida correr el algoritmo del tercer clasificador, pero ahora exagerando las diferencias de clasificación de los 2 anteriores, y así sucesivamente hasta concluir con todos los clasificadores débiles utilizados en esa corrida. Esto tomado de la obra de Bauer y Uhari de 97. Si lo queremos expresar de otra manera, tenemos una serie de datos con los cuales construimos un primer clasificador débil, analizamos el resultado, en el cual exageramos los errores cometidos por este primer clasificador débil para obtener un segundo clasificador que también es débil porque también cometerá sus errores. Enseguida, con los datos exagerados de los resultados de los clasificadores 2 y 1, generamos un tercer clasificador y así sucesivamente. De la idea anterior se deriva que H mayúscula depende de n clasificadores débiles, lo que hace que obtengamos una mejor respuesta que cualquiera de las respuestas individuales. Pero esta idea pues también es recursiva, ya que la respuesta de los clasificadores débiles pueden venir a su vez de otras respuestas, por lo que la respuesta de H mayúscula puede ser aún más precisa. Todo dependerá de la capacidad de cómputo con la que contemos, pero se puede generar lo que vemos en esta figura, donde H mayúscula viene de 4 clasificadores débiles que a su vez vienen de 3 clasificadores débiles cada uno. De ahí la idea de generar un clasificador fuerte de todos esos que utilizamos para construir. La tasa de error del clasificador fuerte se determinará sumando los errores de todos los clasificadores débiles utilizados en su construcción, es decir, que el error va a ser la suma de 1 entre n. La suma de los errores de 1 entre n, donde n representa el número total de elementos de la muestra. Dicho en otras palabras, los clasificadores débiles trazarán sus funciones y clasificarán las observaciones cometiendo errores propios de su debilidad, los cuales serán sumados y promediados para obtener la tasa de error del clasificador fuerte. Esto tomado de la obra de Freund y
Shapir del 97. Y en esta figura podemos ver cómo distintos clasificadores nos van a dar diferentes resultados para estas observaciones. Cada una de estas líneas representa un clasificador que podemos considerar débil y al final vamos a sumar las tasas de errores para obtener un clasificador fuerte y el promedio de ese error sería tasa de error. Lo anterior nos permite concluir que WI a la 1 es igual a 1 a la N. Por lo tanto, el error es la suma del error de W a la I, lo que nos permite afirmar que la tasa de error es una distribución, ya que la suma de WI es igual a 1. Ahora, durante años la metodología Boosting funcionó como recién lo describí. Sin embargo, las personas que lo utilizaban comenzaron a preguntarse si era posible construir ese clasificador H mayúscula de X sin estar limitados a la simple idea de sumar los resultados de los clasificadores débiles, ya que a todas luces no resultaba suficiente, de tal manera que se comenzó a dar diferentes pesos a los distintos clasificadores débiles por medio de la ponderación. Así se pasó de la idea de sabiduría de la multitud a la de sabiduría ponderada de un grupo de expertos, también tomado de la obra de Freon y Shapir del 97. Y este es el nuevo paradigma que enriquece al boosting, donde tenemos la construcción del clasificador fuerte, que proviene de distintos clasificadores débiles de la misma muestra, pero a la cual se le están asignando pesos. Entonces, lo que significa que no todos los clasificadores débiles valdrán lo mismo en el momento de realizar su clasificación. Ahora sí es cuando podemos explicar qué es AdaBoost. Y antes de eso quiero mencionarles que existen varios algoritmos boosting, pero en esta presentación nos vamos a enfocar en AdaBoost, el cual pues viene la abreviatura de Adaptive Boosting, y AdaBoost funciona mediante el proceso de entrenar secuencialmente, predecir y actualizar los pesos de la muestra mal clasificados de los correspondientes modelos débiles. Es decir, tiene toda la base de la metodología Boosting, pero tiene ciertas particularidades. Fue propuesto por Freon y Shapir en el 98 y consiste en crear varios clasificadores simples en secuencia, de tal manera que el segundo clasificador ajuste mejor lo que el primero no ajustó, que el tercer clasificador ajuste un poco mejor lo que el segundo no pudo, y así sucesivamente. En otras palabras, AdaBoost es un algoritmo boosting específico desarrollado para resolver problemas de clasificación. En cada iteración, AdaBoost identifica los puntos de datos clasificados incorrectamente, aumentando sus ponderaciones y disminuyendo las ponderaciones de los puntos correctos, de modo que el siguiente clasificador preste más atención en corregir los errores. Y este es el algoritmo tal cual, en el cual se inicia con un conjunto de entrenamiento, donde tenemos una serie de variables independientes y la variable dependiente con m observaciones identificadas como x1, y1 hasta xn, yn, de tal manera que xy pertenece a los reales, los valores de y deben de ser, eso es importante, deben siempre ser entre -1 o 1 para aplicar el MEP. Como segundo paso, se inicia con la distribución discreta de 1 de i, que es igual a 1 entre m, el cual indica el peso de la observación i en la iteración 1. Digamos que estamos construyendo el primer clasificador débil y a cada observación tenemos que asignarle un peso. Esto es algo nuevo que no tenía la metodología Boosting. AdaBoost ya lo considera. Le da primeramente un peso a cada una de las observaciones. ¿Y qué peso le da al principio? Pues le da el mismo peso a todas las observaciones, es con lo que vamos a empezar. Posteriormente, para T, que serían el número de clasificadores a construir, de 1 hasta T, pues se construirá el primer clasificador de X con estas clasificaciones que mencionábamos, -1 más 1. Una vez que construyó ese primer clasificador débil, le va a calcular el error asociado. Este error asociado está en función de los pesos que asignó a cada una de las observaciones, el cual va a multiplicar por una delta, donde la delta va a ser igual a 0 si el clasificador coincide con la realidad, es decir, si el pronóstico del primer clasificador coincidió con la realidad, es decir, se fue correcta la clasificación. En caso contrario, delta de esa observación valdrá 1. ¿Por qué es importante esto? Porque, como les mencionaba, el algoritmo AdaBoost lo que hace es enfocarse en donde cometió error para magnificarlo, para exagerarlo. De esta forma lo podemos hacer para cada una de las observaciones. Posteriormente, se calcula la nueva distribución. Si en el primer clasificador lo hicimos de manera alícuota, para el siguiente clasificador tenemos que considerar que van a cambiar los pesos. Ya no pueden valer lo mismo, puesto que en unos atinada la predicción y en otros no. El nuevo peso estará en función
del peso anterior entre una constante de normalización de esa distribución de pesos, la cual va a ser multiplicada por el exponente de menos alfa en el caso de que haya sido un acierto, o el exponente de alfa positivo en el que haya sido un error, no haya atinado la clasificación. Con la siguiente ecuación se resuelve esto que vemos aquí arriba, ya que es la misma distribución del modelo anterior entre su constante de normalización, que va a multiplicar al exponente de menos alfa. ¿Y cómo cumple cualquiera de estas dos? Pues al ser menos alfa, si la realidad era un más 1 y el pronóstico también es un más 1, pues esto es positivo. Con este signo se cumple este requisito, ya que latinó. En el caso de que la realidad haya sido un menos 1 y el pronóstico un menos 1, pues menos por menos da más, por menos se mantiene este signo de menos y pues también latinó, entonces se mantiene este requisito. En el caso de que haya sido la realidad más 1 y el pronóstico menos 1, pues el signo es negativo, con negativo da positivo y se cumple este requisito, o en el caso de que haya sido más 1 y más 1 en ambos casos, la realidad del pronóstico, pues con este negativo se mantiene, perdón, que haya sido menos 1 y menos 1 se vuelve positivo, perdón, me estoy confundiendo, que haya sido menos 1 y más 1 se mantiene negativo, que haya sido más 1 y menos 1 se mantiene negativo, y con este negativo se vuelve positivo y se cumple este requisito. Con esa función vamos a cumplir con lo que nos indica la metodología del algoritmo de Dabust para la asignación de nuevos pesos. ¿Y qué es alfa? Pues alfa va a ser esta ecuación en donde vamos a identificar la totalidad del error del primer clasificador o de cada uno de ellos, el cual va a ser restado a la unidad entre la totalidad del error, obteniendo su logaritmo natural por un metro. Y esto va a ser alfa, va a ser esta cifra que vamos a tener aquí. Y al final se va a construir el clasificador H final como el promedio ponderado de los T clasificadores HT usando H final como lo que veíamos para boosting, pero considerando ahora que cada clasificador va a tener un peso específico y ya no van a ser iguales. Es decir, se potencializa la capacidad de predicción con respecto a boosting. Esto es lo que hace la boosting. Para comprender un poco este concepto de manera gráfica, en la siguiente figura se muestra la forma de aplicarlo en un conjunto de datos variados para clasificar en dos clases, menos 1 y más 1. Los círculos van a ser menos 1, los cuadrados van a ser más 1. Nosotros tenemos esta serie de datos con esta distribución y lo que queremos es separarlos, clasificarlos. Bueno, generamos un modelo con determinada metodología, cualquiera de las que mencionamos hace un momento nos puede servir, regresión logística, por vector, redes neuronales, random forest, C5, y obtenemos una clasificación. Aquí tenemos la construcción de tres clasificadores sencillos que fueron creados de manera secuencial. La primera nos da esta clasificación. Nos dice todo lo que tenemos del lado izquierdo de la línea, de la función, son cuadrados. Todo lo que tenemos del lado derecho de la función son círculos. Pues evidentemente se equivoca en estos tres. Y aquí lo mencionamos. Al observar la H1 se aprecia que clasificó mal las observaciones con este símbolo. De tal manera que en la siguiente iteración tuvo un peso mayor que el nuevo clasificador H2 y de ahí su mayor tamaño. Entonces, con la metodología para darle peso a cada una de las observaciones, pues esto los exagera, los vuelve más grandes, puesto que se equivocó en el clasificador 1. Hace otro intento, genera su función y ahora dice, todo lo que está de este lado son cuadrados y todo lo que está de este lado son círculos. Pero pues ahora se equivocó en estos tres, que es lo que mencionamos aquí. Cuando continúa con el clasificador H2, encontramos que ahora clasificó muy bien esas observaciones con mayor tamaño, pero en cambio clasificó mal las observaciones con este símbolo, que son estas de aquí. Por tal motivo, en la siguiente iteración, esas observaciones mal clasificadas tuvieron un mayor peso o importancia en el nuevo clasificador H3 y de ahí su tamaño, logrando clasificar correctamente esas observaciones. Genera su función, todo lo que está arriba son cuadrados, todo lo que está abajo son círculos, exageró los errores que cometió anteriormente y los que había cometido antes todavía el primer clasificador, por eso su mayor tamaño, pero ahora se equivoca en este y en este. Pues con la combinación de esos tres clasificadores se genera este clasificador final de H mayúscula, el cual se construye con una ponderación de los clasificadores sencillos de H1 hasta H3, en donde los valores de alfa se obtienen de la metodología descrita anteriormente. Eso también tomado por Shafir y Singer de Sobra de 1998. Como veíamos, aquí había creado la primera función para clasificar, se había equivocado en algunos, este otro clasificador
mejoró un poco la precisión, pero se sigue equivocando. Este mejoró aún más la precisión, pero con la combinación de todos, ahora podemos observar que todo lo que está sombreado de gris, este clasificador es capaz de identificarlo como que todos son cuadrados, y lo que no tiene sombra son círculos, que también puede ser logrado por ese clasificador. Este es una representación gráfica muy básica de lo que estaría haciendo este algoritmo AdaBoost. No solamente tomaría el promedio de cada uno de esos clasificadores débiles, sino les asigna un peso. Con ese peso puede enfocarse mejor en dónde se equivoca, aprender y corregir. ¿Esto cómo podría aplicarse? Pues vamos a un ejemplo. Suponga una entidad bancaria que se dedica a conceder préstamos a sus clientes. La compañía sabe que parte de sus pérdidas económicas se deben a que un porcentaje de clientes a los que se les concede un préstamo nunca lo devuelven. El banco está interesado en un sistema de aprendizaje estadístico que ayude a identificar a qué clientes denegar el préstamo. A todas luces, pues se trata de un problema de clasificación binaria, sí o no, paga o no paga. Se puede resolverse con un número considerable de herramientas, entre las que se encuentran las que ya mencionamos: regresión logística, máquinas de vector de soporte, redes neuronales, random forest, C5, etc. Continuando con el ejemplo. Al cierre de diciembre de 2020, la entidad contaba en su portafolio de tarjeta de crédito con alrededor de 900,000 tarjetavientes con más de 12 meses de antigüedad. Estos clientes fueron clasificados en buenos sujetos de crédito y malos sujetos de crédito, a los que por abreviar pues vamos a denominar como buenos y malos respectivamente. ¿A quiénes clasificamos como buenos? Pues a los clientes que en los últimos 12 meses no rebasaron el umbral de 2 moras consecutivas, y malos, clientes que en los últimos 12 meses rebasaron el umbral de 2 moras consecutivas, aun cuando al momento de la extracción se encontraban en una mora menor o igual a 2. Esto es, para considerarse bueno, pues un cliente sí se puede atrasar, pero no más de 2 moras consecutivas. En el caso de que lo haga, la realidad es que hemos visto que muy pocos se recuperan y llegan a quebrantarse, aunque sí hay quienes lo hagan, llegan a tener más de 2 moras consecutivas y logran pagar, honrar sus créditos, pero pues ellos también los vamos a clasificar como malos. Y aquí un poco la descripción de la base de datos que utilizamos para este ejemplo. Se trata de una base de datos de tarjetavientes de crédito al cierre de diciembre de 2020, la cual contiene los cerca de 900,000 tarjetavientes que mencionábamos, con 13 columnas. ¿Para qué se usa esta información? Pues para tarjeta de crédito. Y las columnas contienen esta información. Las columnas obviamente son los campos, en el cual tenemos un campo llamado tipo, con un formato categórico que puede tener la cadena clásica, oro o platino. El CRLIN, que es de tipo numérico, el cual contiene el límite de crédito de la tarjeta. El corte, que también es de tipo numérico, la cual contiene la fecha de corte. Esto nada más es el número de mes, no una fecha como tal, sino el número de mes. El estado es de tipo categórico, el cual contiene el estado de la república, el cual se dio de alta la tarjeta del cliente. El género también es de tipo categórico, la cual puede contener la cadena femenino o masculino. El score, que es de tipo numérico, el cual contiene la calificación de la Sociedad de Información Crediticia, como podría ser el buró de crédito o el círculo de crédito. La edad es de tipo numérico, que es la edad del cliente a la fecha de la apertura. Dependientes, que es también de tipo numérico, el cual contiene el número de dependientes económicos del cliente. La actividad, que es de tipo categórico, puede ser empleado, ama de casa, jubilado, negocio propio, la región, también de tipo categórico, que puede ser noreste, noroeste, occidente, centro, sureste o suroeste. Marginalidad, que es de tipo numérico, el cual corresponde al índice de pobreza según el INEGI. El estado civil, de tipo categórico, que puede contener la cadena casado, soltero u otro. Y la variable respuesta, donde mencionábamos que 1 es no cumple y 0 cumple con sus pagos. Pues aquí explicamos un poco cómo realizamos el muestreo y la metodología para analizar esos cerca de 900,000 clientes de tarjeta de crédito. Pues básicamente tomamos el 50% de los datos disponibles y nos aseguramos de tener la misma proporción de casos buenos y casos malos. Eso es muy sencillo. Esto en realidad nos ayudamos con la herramienta R, con la función Create Data Partition, el paquete Caret, para poder hacer, para poder obtener esta distribución que buscábamos. También con esta función de Create Data Partition de la muestra anterior, separamos un 80% para entrenamiento y un 20% para validación del modelo final. Es decir,
De los 900,000 originales, tomamos solamente 450,000 y de esos 450,000 separamos en dos submuestras, una con el 80% para entrenar y otra con el 20% para validar. Esto por cuestiones de capacidad de cómputo y por la complejidad de cada uno de los modelos que utilizamos. Ahora, con la submuestra del 80% de los datos como conjunto de entrenamiento, hicimos validaciones cruzadas con 5 capas y 3 repeticiones, utilizando como criterio de selección el área bajo la curva ROC, que es el método de validaciones cruzadas que menciono. Pues es un método que permite usar todos los datos para entrenamiento y para validación. Es decir, no necesitamos nosotros a priori balancear, ¿no? Esta metodología los vamos a utilizar todos para entrenar y para validar. Con este método entrenamos todos los modelos de tal forma que la comparación de dichos modelos se basó en las mismas capas y repeticiones. Una vez que entrenamos el modelo o los modelos, se validó la submuestra del 20% que quedó fuera del proceso anterior y posteriormente incluimos a esos modelos el algoritmo AdaBoost y también pues lo validamos con esa misma submuestra del 20%. Es decir, desarrollamos modelos que no incluían el algoritmo y modelos que ya lo incluían. En este caso es importante mencionar que solamente lo hicimos para regresión logística, support vector, que son máquinas de vector de soporte, random forest y redes neuronales. No lo hicimos para C5, ya que C5 por sí mismo o dentro de su metodología ya incluye el algoritmo AdaBoost, entonces era redundante. Ahora, recordando un poco qué es el área bajo la curva ROC, que viene de Receiver Operating Characteristic, pues esta área se construye para todos los posibles puntos de corte pi para la clasificación de las observaciones. La curva ROC es un gráfico en el que se observan todos los pares de sensibilidad y uno menos especificidad resultantes de la variación continua de los puntos de corte en todo el rango de resultados observados. En el eje Y se sitúa la sensibilidad o sección de verdaderos positivos, mientras que en el eje X la sección de falsos positivos o lo que mencionábamos, 1 menos especificidad. El área bajo la curva se encuentra dentro del rango de 0 a 1, otorgando una medida de la capacidad del modelo para discriminar entre las observaciones que experimentan el resultado de interés de los que no lo hacen, tomado de la obra de Su, O'Malley y Maury de 2007. Y hay varias formas, pero esta sería una forma muy básica para obtener el área bajo la curva con base en las fracciones de falsos positivos de los diferentes momentos multiplicado por la fracción de verdaderos positivos de diferentes momentos multiplicados por un medio y realizando su suma. Así obtendríamos de una manera muy básica el área bajo la curva. Esto lo que nos indica el área bajo la curva es la probabilidad de nuestro modelo de clasificar correctamente lo que estamos buscando. Una vez que desarrollamos estos modelos de clasificación para las bases de datos que mencionábamos con las submuestras también indicadas, obtuvimos ciertos resultados. Esos resultados pues aparecen a continuación. Estamos separando los resultados entre los modelos originales e incluir el algoritmo AdaBoost y otra tabla donde contiene ya los resultados una vez que agregamos este algoritmo. Aquí, como podemos ver, tenemos las tablas de cada una de las metodologías aplicadas: regresión logística, máquinas de vectores soporte, redes neuronales y random forest. Como les mencioné, una base 5 no está aquí, puesto que ya incluye por sí mismo un algoritmo muy parecido a AdaBoost. En esta tabla de clasificación, las columnas son las predicciones del modelo, que dice quién va a ser malo, quién va a ser bueno, y las filas es la realidad. Una vez obteniendo el resultado, podemos identificar la tasa de error total de cada uno de los modelos, pero nosotros nos enfocamos como un criterio de robustez el uso del área bajo la curva ROC, donde, como pueden ver, pues nos dan resultados bastante similares, que van desde 65 hasta 70% de probabilidad de que este clasificador acierte a lo que estamos buscando. Posteriormente, como les indicaba, agregamos el algoritmo AdaBoost y ese algoritmo AdaBoost nos da los siguientes resultados. Para la misma base submuestra del 20% de validación, fíjense cómo obtenemos resultados bastante mejores a los que habíamos obtenido. Y aquí ya incluimos el modelo C5. Como les indicaba, pues este ya lo contiene. Entonces, comparado con lo que teníamos antes, donde los resultados de la curva del área bajo la curva ROC iban de los 65 y no pasaban a los 70, al agregar el algoritmo AdaBoost, pues el área bajo la curva
menor que obtenemos es para redes neuronales y comparado con los modelos anteriores, el mayor sería Random Forest, aunque C5 nos da todavía un mejor resultado con la metodología AdaBoost que ya incluye. Con eso se puede ver la capacidad que tiene este algoritmo de optimizar y mejorar los resultados de clasificación que estamos buscando. Como conclusiones, podemos decir que una vez obtenidos los resultados de cada modelo sin el algoritmo AdaBoost, a través de la contrastación estadística podemos concluir que ninguno de ellos presenta una mayor capacidad predictiva de manera significativa y que los modelos más complejos no necesariamente son los mejores. Incluso la regresión logística, como veían, da mejores resultados que una red neuronal o un support vector machine, los cuales de manera intuitiva pensaríamos que un modelo más complejo nos debería dar mejores resultados y no necesariamente. Por otro lado, los resultados sin el algoritmo AdaBoost también arrojan que el modelo basado en Random Forest muestra un resultado estadísticamente mejor que los demás. No obstante, dicho mejor resultado no lo es de manera sustancial, aunque pues sí es mucho más fácil de implementar e interpretar. El problema es que ninguno de ellos por sí solo ofrece una discriminación adecuada, ya que el área bajo la curva ROC apenas logra acercarse a 0.7, como se sugiere para considerar que el modelo tiene un poder discriminante aceptable. Esto tomado de la obra de Siddiqui de 2006. Si tiene un poder, si su curva ROC no supera el 0.7, pues se considera que no es robusto el modelo. Uno de los objetivos de esta presentación consistió en proponer mejoras en la construcción de clasificadores de crédito y desde nuestro punto de vista, esas mejoras se obtienen al momento de incluir el algoritmo AdaBoost en las diferentes metodologías mencionadas, ya que realmente se obtienen mejores resultados avalados por un mayor porcentaje de aciertos y una mayor precisión a través del área bajo la curva ROC. A diferencia de lo que sugiere la literatura existente, el algoritmo AdaBoost no se limita a trabajar con una sola metodología, como los árboles de decisión. Puede utilizarse en cualquier otro tipo de método en la construcción de modelos, como ya lo vimos en los diferentes modelos que desarrollamos. Además, los optimizan para clasificar significativamente mejor que los modelos originales. En esta época en la que la incertidumbre domina en casi todos los aspectos de la vida humana, contar con herramientas que nos ayuden a mejorar el poder predictivo en industrias que dependen de ello se vuelven invaluables, por lo que es altamente recomendable centrar el conocimiento y uso de este tipo de instrumentos en el sector financiero, haciendo énfasis en la interpretabilidad y transparencia que soportan el resultado de la decisión. Con estas conclusiones, yo termino mi presentación y les doy las gracias.